En 1949, 12 países devastados por la guerra firmaron un documento de apenas 1000 palabras. Un pacto simple, brutal en su claridad. Si alguien ataca a uno de nosotros, nos ataca a todos. Artículo 5. La promesa más poderosa de la historia militar moderna. Durante 77 años, esa promesa mantuvo la paz en Europa, disuadió a la Unión Soviética, unió a 32 naciones bajo un mismo escudo. Solo se activó una vez, el 12 de septiembre de 2001, cuando los aliados europeos respondieron al ataque contra Estados Unidos. Europa estuvo ahí para América. Pero ahora, en abril de 2026, el presidente de Estados Unidos ha pronunciado una frase que ningún mandatario americano había dicho jamás. Ha llamado a la OTAN un tigre de papel y ha dicho que está considerando seriamente abandonarla. Para entender por qué la OTAN se está desmoronando, hay que retroceder 5 semanas. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron la operación Furia Épica contra Irán. Bombardeos masivos sobre Teherán, sobre Isfahán, sobre instalaciones nucleares e infraestructura militar. El objetivo declarado era impedir que Irán desarrollara armas nucleares. Pero hay un detalle que cambia todo. Washington no consultó a la OTAN antes de atacar. No pidió permiso a sus aliados. No buscó consenso en el Consejo del Atlántico Norte. Simplemente actuó. Con Israel, sin Europa. Y cuando los bombardeos ya habían comenzado, cuando Irán ya respondía con misiles y drones contra bases aliadas en el Golfo, entonces Washington se giró hacia Europa y exigió ayuda. La respuesta europea fue un silencio ensordecedor. España fue la primera en plantar cara. El gobierno de Pedro Sánchez prohibió el uso de las bases de Rota y Morón para cualquier operación relacionada con la guerra. Cerró el espacio aéreo español a todos los aviones vinculados a Furia Épica, incluso a los que despegaban desde bases en Francia o Reino Unido. La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue directa. Dijo que España no autorizaría, en ningún caso, el uso de su territorio para una guerra que consideraba profundamente ilegal y profundamente injusta. La decisión obligó a Estados Unidos a retirar más de una docena de aviones cisterna de territorio español, aviones clave para el reabastecimiento en vuelo de los bombarderos que atacaban Irán. Pero España no estuvo sola. Francia se negó a enviar buques al estrecho de Ormuz. El presidente Macron calificó de poco realista la petición de Trump de usar fuerza militar para desbloquear el estrecho. Italia cuestionó públicamente la relevancia de la alianza. Su ministro de Defensa dijo que la OTAN, tal como es, ya no tiene razón de existir. Alemania dijo que la OTAN no estaba acabada, pero no movió un solo soldado. Y entonces Trump estalló. La respuesta de Washington fue brutal. En una entrevista con el diario británico The Telegraph, Trump dijo que la permanencia de Estados Unidos en la OTAN era ya irreversiblemente cuestionable. Nunca me convenció la OTAN, siempre supe que era un tigre de papel, y Putin también lo sabe. Luego, en declaraciones a Reuters, confirmó que estaba absolutamente considerando la retirada. Su argumento fue simple: Ucrania no era problema de Estados Unidos. Pero América estuvo ahí para Europa. Pagó miles de millones, envió armas, lideró la respuesta. Y ahora, cuando Estados Unidos necesitaba apoyo en Irán, Europa le dio la espalda. El secretario de Estado Marco Rubio fue aún más duro. Dijo que era decepcionante que países como España, a los que Estados Unidos se había comprometido a defender, les negaran el uso de bases y presumieran de ello. Y añadió algo que sonó a sentencia: cuando esta guerra termine, vamos a reexaminar nuestra relación con la OTAN. Si la alianza solo sirve para que nosotros defendamos a Europa, pero nos niegan las bases cuando las necesitamos, ese no es un buen acuerdo. Pete Hegseth, el secretario de Defensa, se negó a reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la defensa colectiva. Era la primera vez en 77 años que un alto cargo del Pentágono se negaba a respaldar públicamente el artículo 5. Pero hay algo que casi nadie está contando. Trump
no puede sacar a Estados Unidos de la OTAN por decreto. En 2023, el Congreso aprobó una ley específica para evitar exactamente este escenario. Una enmienda dentro de la Ley de Autorización de Defensa Nacional. La ley dice que el presidente necesita el voto de 2/3 del Senado para retirar al país de la alianza. 67 senadores deben votar a favor. Es una barrera casi imposible. Y aquí viene la ironía. Uno de los senadores que redactó esa ley fue Marco Rubio. El mismo Marco Rubio que ahora, como secretario de Estado de Trump, dice que hay que reexaminar la relación con la OTAN. El hombre que creó el candado ahora busca la llave. Pero incluso si Trump intentara forzar una retirada unilateral invocando su autoridad presidencial, el Congreso podría llevarlo a los tribunales. Y el proceso legal tardaría al menos un año. Así que, legalmente, la OTAN está protegida. Pero aquí viene lo verdaderamente peligroso. Trump no necesita salirse de la OTAN para destruirla. Puede retirar tropas de Alemania. Puede dejar de compartir inteligencia militar. Puede negarse a participar en ejercicios conjuntos. Puede bloquear decisiones en el Consejo. Puede vaciar la alianza desde dentro sin firmar un solo documento. Ya hay precedentes. Ya se habla de retirar a los destructores estacionados en Rota. El senador Lindsey Graham propuso el 10 de marzo trasladar todas las bases estadounidenses fuera de los países que no colaboren en proteger Hormuz. Como dijo un analista del Centro de Estudios Estratégicos de Washington, si el presidente y las Fuerzas Armadas no están comprometidos con la OTAN, no hay mucho que el Congreso pueda hacer para impedirlo. La ley protege el tratado, pero no puede obligar a un presidente a creer en él. Y una alianza en la que nadie cree es peor que no tener alianza, porque genera una ilusión de seguridad que no existe. Y debajo de esta crisis política hay una crisis económica que lleva décadas gestándose. Durante años, Estados Unidos ha gastado más en defensa que todos los aliados europeos juntos. La diferencia es aplastante. Washington destina alrededor de 950.000 millones de dólares anuales. Toda Europa junta, unos 500.000 millones. En 2014, tras la anexión rusa de Crimea, los miembros de la OTAN acordaron gastar al menos el 2% de su Producto Interior Bruto en defensa. En ese momento, solo 3 países cumplían. Para 2025, casi todos alcanzaron esa meta, pero ya no era suficiente. En la cumbre de La Haya de junio de 2025, Trump exigió que el objetivo subiera al 5% para 2035. Y los aliados aceptaron. Pero las cifras son brutales. Alcanzar ese 5% le costaría a Alemania más de 300.000 millones de dólares anuales. A Francia, más de 200.000 millones. A Italia, 158.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, esas cifras superan lo que esos países gastan en educación pública. Si los 32 miembros cumplieran el objetivo, la OTAN movería más de 4 billones de dólares anuales en gasto militar. Una cifra sin precedentes en tiempos de paz. España directamente rechazó el objetivo. Sánchez lo calificó de irrazonable y contraproducente. Dijo que no se trataba de gastar más, sino de gastar mejor, y que forzar el 5% solo reforzaría la dependencia de proveedores extranjeros. Y aquí está la paradoja que define esta crisis. Trump quiere que Europa pague más por su propia defensa, pero al mismo tiempo amenaza con abandonar la alianza que justifica ese gasto. Es la negociación perfecta. Paga más o me voy. Pero si me voy, no tienes con qué reemplazarme. Entonces, ¿qué puede pasar? Hay 3 caminos posibles. Primer escenario, el más probable a corto plazo. Trump no abandona la OTAN formalmente, pero la vacía. Retira tropas de bases europeas. Reduce inteligencia compartida. Deja de participar en maniobras. La alianza sigue existiendo sobre el papel, pero en la práctica deja de funcionar. Europa queda sola frente a Rusia sin haberlo decidido. Segundo escenario. Europa reacciona. Francia y Alemania lideran la creación de una defensa europea independiente. Pero construir una estructura militar desde cero llevaría años, tal vez décadas. Mientras tanto, el vacío de seguridad queda abierto. Y en geopolítica, los vacíos nunca duran mucho.
Tercer escenario, el más peligroso. Trump convierte la OTAN en un club de pago. Un modelo donde solo los países que cumplan el 5% tienen voz y voto. Solo los que colaboren militarmente reciben protección del artículo 5. La alianza deja de ser un pacto de solidaridad y se convierte en un servicio de seguridad privada. El que no paga no está cubierto. Y en los tres escenarios hay un ganador claro: Vladimir Putin. Porque la OTAN fue creada para contenerlo, y si la alianza se desmorona, Rusia recupera la libertad de maniobra que perdió hace 77 años. En 1949, Europa estaba en ruinas. La mitad del continente vivía bajo ocupación soviética. Millones de huérfanos vagaban entre ciudades destruidas. Y 12 países decidieron que la única forma de sobrevivir era prometerse ayuda mutua. Incondicional, automática, sin excepciones. Esa promesa mantuvo la paz durante 3 generaciones. Pero las promesas solo van en lo que vale la voluntad de cumplirlas. Y hoy, por primera vez en 77 años, el país que fundó esa alianza dice que ya no cree en ella. La OTAN no morirá con una declaración formal. No habrá un documento de retirada. No habrá ceremonia de cierre. Morirá como mueren todas las alianzas. En silencio. Por abandono. Cuando la promesa deja de significar algo. Y en geopolítica, cuando una alianza muere, el vacío que deja nunca queda vacío por mucho tiempo. Alguien siempre lo llena.